Bueno, continuamos con más información. No entendía la seña y arrancamos al revés, pero no importa. Presenta esta información, Monigote, y vamos a hablar de un tema, nos ponemos un poquito serios, porque es un tema que generó algunos reclamos, varios reclamos respecto de la aplicación de esta tasa extraordinaria. Lo habíamos explicado en su momento, vamos a volver a hacerlo con el concejal del Frente de Todos, Walter Castiglia, que ya está en línea. Walter, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Y buenos días a toda la audiencia. Walter, bueno, habíamos hablado ya de esta tasa que fue propuesta por el Departamento Ejecutivo y aprobada por la unanimidad del Consejo Deliberante. Vamos a recordar cuáles son las principales características de esta ordenanza. Bueno, en realidad te hago una pequeña corrección. Sí. Esta ordenanza fue consensuada con el Ejecutivo, pero la propuesta nació del bloque en función de otras ordenanzas similares que se aplicaban en distintos partidos de distinto color político. Ajá. Pero con un mismo objetivo, que tenía que ver con recaudar algún fondo extra de los recursos que normalmente recibe el municipio para hacer frente a la pandemia. Lo primero yo creo que antes de analizar el final hay que analizar el contexto y el origen de todo esto, y después, si querés, profundizamos sobre el final, que es la sanción de la ordenanza, ¿sí? Que en definitiva es lo que a la gente le termina importando, porque es de donde se definen lo que tienen que pagar. Pero si nosotros no ponemos en contexto y de algún modo no entendemos el concepto que se le quiso dar a esta ordenanza, que tiene que ver claramente con un fin solidario en función, no cuyo beneficiario iba a ser el municipio, sino en definitiva iban a ser los vecinos, en este caso de todo el partido de Peguajó. ¿Por qué lo digo? Solidario en el sentido de que se le va a algún modo a exigir un recurso extraordinario a sectores que, a nuestro entender, sufrieron en menor medida el impacto del aislamiento social preventivo obligatorio. Digo en menor medida porque convengamos, y nadie puede discutir esto, que todos de algún modo tuvieron un impacto sobre su situación económica, social, cultural, lo que fuera, con esta pandemia. Pero sí es cierto que hay sectores que tuvieron mayor impacto que otros, o si se quiere, hay sectores que tuvieron impactos no tan fuertes. Y a eso apunta, en principio, el objetivo de esta tasa. Por eso digo, convengamos que hay que partir de un principio de solidaridad, y en segundo, que está apuntado a aquellos sectores que de algún modo sufrieron un menor impacto dentro de este contexto. Si uno repasa, digo esto por supuesto, la iniciativa surge del bloque, y por supuesto que llega a un final de ordenanza porque hay una aprobación del Ejecutivo, no queda ninguna duda, pero lo que quiero decir es que de la propuesta original hubo que hacer modificaciones, porque por ahí la visión que tiene uno como concejal es distinto a la que tiene el Ejecutivo. Y además después hay que ver que hay que ponerla en práctica. O sea, uno puede tener una idea buena, pero después es impracticable desde el punto de vista de cómo cobrarlo, cómo recaudar. Entonces hubo una interacción con el Ejecutivo, sin ninguna duda, sobre todo con el área de Hacienda, para lograr, repito, que la tasa sea de algún modo efectiva y no perder ese concepto de solidaridad y de a quién apuntaba. Nosotros esta iniciativa la empezamos a trabajar allá por los primeros días de agosto. El primer proyecto entró al Consejo Deliberante, a la Secretaría, el 11 de agosto, y en la sesión del 17 de agosto, después, ya te digo, después de casi una semana, le hicimos algunas modificaciones y ya se puso en el orden del día. Y en realidad se aprueba el 26 de agosto. Quiere decir que en conocimiento de los concejales estuvo, más allá de los pasillos de las conversaciones, oficialmente estuvo 15 días esto para analizarse. No es que salió
entre gallo y medianoche. Tal es así que después de charlarlo, conversarlo, logramos la unanimidad del cuerpo, si esta ordenanza salió por unanimidad. Y repito, no es una idea que se nos ocurrió, es una idea que se venía aplicando en otros lugares. Por supuesto, le dimos el matiz que nosotros creíamos para Pehuajó, porque en los otros lugares donde se aplicaban, por ahí el contexto era distinto. Yo recuerdo que a mí lo que me llamó la atención de esta tasa es que, por ejemplo, en La Prida se presentó como un alfajor por hectárea, o sea, le cobraban a aquellos que tenían campo el valor de un alfajor por hectárea. En aquel entonces, estamos hablando de que nosotros la presentamos en agosto, ellos ya la tenían aprobada, alrededor de 35 pesos era el título, un alfajor de 35 pesos por hectárea para contribuir. Ellos le pusieron otro destino, en realidad ellos estoy hablando de La Prida, que la verdad, honestamente, no sé ni quién es el intendente, pero sí estoy hablando de concepto. Ellos con lo que recaudaban pretendían aumentarle 12.000 pesos a todos los empleados municipales y 5.000 más a quienes fueran esenciales. O sea, lo de ellos tenía un destino específico. Lo nuestro acá lo ideamos no como una tasa de libre disponibilidad, sino como una tasa para un destino específico. De hecho, en la ordenanza está fijada la creación de una cuenta para que todo lo que se recaude vaya a esa cuenta, y el que quiera verla o auditarla o pedir informe sobre esa cuenta se podrá saber cuánto se recaudó y a qué se destinó. Y está para afrontar a la pandemia, quiere decir que para recursos no solamente de salud, sino también hasta desde el punto de vista de desarrollo humano, porque vos sabés que hay gente que se quedó sin trabajo y hay que asistirlo desde el punto de vista de alimentos y demás, así que eso tiene de distinto, por ejemplo, con lo de La Prida. Y bueno, por supuesto, en otros lugares también lo hicieron más simple, qué sé yo, en La Valle le cobran 5.000 pesos a cada contribuyentes comerciales que facturaban alrededor de 6 millones, menos de 6 millones de pesos en el año, y 10.000 a lo que facturaban más de 6 millones en el año. La ordenanza de Trenquelauquen tiene muchas similitudes con la nuestra. Qué sé yo, en 25 de mayo le cobran 60 pesos por cada cuenta de ABL que exista. Y bueno, nosotros le buscamos lo que nos parecía muy fácil de cobrar lo otro, o mejor dicho, muy fácil de hacer la cuenta y de emitir la boleta, pero de difícil de recaudar, y además nos parecía muy injusto, porque, digo un ejemplo, cobrarle 60 pesos a todo el mundo que tenga una casa, la verdad que estamos perdiendo, me parece, el concepto que hablamos de solidaridad y sobre todo de impacto a quienes sufrieron en mayor medida o en menor medida esta pandemia o este sistema de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Y nuestra ordenanza, la que nosotros, te repito, aprobamos por unanimidad, apunta básicamente a sectores. Por ejemplo, entidades financieras y bancos, que si vos me preguntás, son en realidad los que menos sufrieron. Más allá de los primeros 15 días de cuarentena, los bancos tuvieron que abrir por una necesidad, ¿sí? Todos recordamos lo que pasó con los jubilados cuando hubo que cobrar, así que automáticamente se puso el banco en movimiento. Las entidades financieras que no son bancos, ¿sí? En esta pandemia creo que además, no sé si en función de que la gente no tiene recursos, recurrió mucho a sistemas no públicos de entidades financieras, por lo tanto esos también están grabados. Y después, en una segunda escala de importancia, están los mayoristas de alimentos y de bebidas que a nuestro entender tampoco sufrieron el impacto. Repito, algo de impacto tuvieron, pero si hay algo que se mantuvo fue el hecho de que había que asistir a los supermercados, a los mercados, por el tema de los alimentos y de las bebidas, así que también es un grupo que creo puede solidariamente aportar a esta tasa. Y después están en el otro grupo, digamos, aquellos contribuyentes, llamémosles comunes porque no están relacionados con un comercio o con una actividad comercial, sino
con una capacidad de contribución. Nosotros entendemos que aquel que tiene más de 3 propiedades, evidentemente tiene más respaldo que el que tiene una sola, y por eso gravamos a aquellos que tienen más de 3 propiedades, pero además le pusimos una segunda condición, que esas propiedades en su conjunto tuvieran una evaluación fiscal de 1,5 millones de pesos o superior. ¿Por qué decimos esto? Y porque hay mucha gente que por ahí tiene 2 o 3 terrenos, no sé, en Nueva Plata o en Madero, porque los heredó, porque los tiene, y por ahí resulta injusto un terreno que está evaluado en 5.000 pesos, 4.000 pesos, meterlos a tributar en una tasa por lo que tiene y no por lo que vale. Entonces, en realidad, buscamos aquel que tenga, en este caso, más de 3 inmuebles, pero además que esos más de 3 inmuebles tengan un valor importante. De ahí a que incorporamos también contribuyentes de servicios públicos, pero con estas 2 características, ¿no? Así que bueno, básicamente eso es lo que plantea la ordenanza. Nosotros entendemos que más allá de que pueda haber alguna queja puntual, en general entendemos, repito, si ponemos por encima de todo lo que tiene por objeto esta ordenanza, que es la solidaridad de aquellos que tienen o que tuvieron menos impacto en el transcurso de esta pandemia, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablábamos hace unos días con concejales de la oposición que presentaron una propuesta para hacer algunas modificaciones teniendo en cuenta una serie de reclamos que recibieron de la comunidad, pero también la Cámara de Comercio solicitó una reunión en la que solicitaron lo mismo, revisar este tipo de iniciativas, porque hay algunos casos en los que vecinos de nuestra ciudad se ven incluidos dentro de quienes deberían pagar, pero no están cumpliendo con esas condiciones o no tienen esa posibilidad. Mira, yo creo honestamente que dividamos en 2 las cuestiones, ¿no? En principio vamos a, como decís vos, el bloque de la oposición, no solamente desde el punto de vista mediático, sino que además presentó un proyecto donde intentan, digamos, de algún modo modificar el artículo 3 de la ordenanza, que se refiere a este grupo último que hablamos, de aquellos contribuyentes que teniendo más de 3 propiedades y cuya evaluación supere el 1,5 millones, ellos entienden que habría que quitar a esos contribuyentes de esta responsabilidad. Creo que en su momento ellos tuvieron la oportunidad de analizarlo. Repito, esto estuvo en tratamiento o visualizado en el Consejo Deliberante más de 15 días, pero además se conversó, y yo creo que ellos además, antes de votar a favor, digo, entiendo que también habrán hecho las averiguaciones que hicimos nosotros de qué es lo que se pretendía con esta tasa y si en realidad existía en algún lado y cuáles eran los fundamentos y demás. Y de hecho, uno de los mayores defensores de esta tasa en Trenquelauquen fue el propio intendente, que es de Cambiemos. O sea, por eso digo, nosotros hicimos la tasa, pero no fijamos de quién era y quién no era, sino que intentamos aplicar el concepto de solidaridad, que para nosotros es fundamental. Y repito, en los argumentos que yo leí sobre el porqué de pretender modificar el artículo 3, creo que hay algunos errores que, por supuesto, esto va a llevar un debate en el Consejo Deliberante, pero en principio marcar esto no fue una idea del Ejecutivo, fue una idea de nuestro bloque, que por supuesto fue consensuada con el Ejecutivo. De hecho, te repito, hubo modificaciones que hacer a propuesta del Ejecutivo, pero también es cierto que hay una simbiosis. Nosotros jamás hubiéramos presentado esto si el intendente no hubiera estado de acuerdo, eso está claro, y además el intendente nos derivó con las áreas ejecutivas, por esto que te decía, háganlo práctico, háganlo lo más justo posible. Y creo que en ese camino estamos. Y en relación a lo segundo, yo quisiera hacerte una pequeña corrección. El otro día hubo una reunión que pidió el presidente de la Cámara, el señor Hilari, con el presidente del Consejo Deliberante, y de algún modo me invita a mí el presidente porque entre los temas que aparentemente iban a conversar figuraba el de esta tasa. Pero más allá de alguna explicación técnica que creo que
el presidente de la Cámara entendió perfectamente cuál era el objetivo y por qué se buscaba eso. Repito, entendió lo que no quiere decir que por ahí esté totalmente de acuerdo, nada de acuerdo o todo de acuerdo. Eso es una cuestión privada de la Cámara y sus representados, ¿no? Lo que sí es claro que se le explicó cuál era el objeto de esto y bueno, repito, a partir de ahí, bueno, por lo menos entiendo de qué es, porque muchas veces creo que la queja un poco venía porque ellos se enteran cuando les llega la cuota y no... Claro. Y no antes, pero eso no, digo, yo no puedo argumentar que no cumplo con la ley porque la desconozco. Es la obligación de no solamente de la Cámara, de todas las instituciones, todos los contribuyentes, saber, porque esto se publicitó y además salió en todos los medios como una tasa que se aprobó por unanimidad, porque repito, para nosotros resultó muy importante el acompañamiento del bloque opositor, porque lo entendemos como un apoyo en función de un análisis previo. Ellos no tenían ninguna obligación de acompañar, si no perdón, si no hubiera estado de acuerdo al 100%, ¿no? Por eso también es llamativo que ahora intenten retroceder en una cuestión que fue conversada y analizada. Pero bueno, por supuesto que tienen el derecho de ir y venir en algunas cuestiones buscando los argumentos que ellos crean convenientes, ¿no? Bueno, una de las críticas que incluso públicamente hizo el presidente de la Cámara fue esto, que cuando se debaten temas que involucran de forma directa al comercio, no se convoca digamos, en la elaboración de este tipo de propuestas a una entidad que representa a los comerciantes y que de un tiempo a esta parte y con la nueva comisión se involucra en estos temas. Digo, también hizo una crítica general a todos los concejales por no haberles permitido estar en el antes de que la ordenanza fuera un hecho. La crítica puede ser entendida y de algún modo él la planteó en la reunión, pero convengamos lo siguiente, el Consejo Deliberante es la representación de todos los estratos sociales y digamos, entidades, personas físicas o lo que fuera de la ciudad, ¿no es cierto? Si vos lográs en una sesión que 16 concejales, que es la totalidad del cuerpo, apruebe una norma determinada, de algún modo, más allá que no hay ningún concejal que represente el voto en blanco, por decir algo, claro, de aquellos que están desconformes con todo, lo que sí induce de que si vos tenés la aprobación de todos los concejales, por lo menos la representatividad de todos los sectores que están ahí adentro están de acuerdo con la norma, más allá de la publicidad o no publicidad. Lo que nosotros podemos por ahí de algún modo como concejales entender, y de hecho yo lo entiendo, de que por ahí hay algunas inquietudes que pueden ellos tener otra visión, pero lo que tiene que quedar en claro es que lo que deben dictar las normas son los concejales, que en definitiva son representantes de la población en general, ¿no? De personas físicas o de entidades. Así que distinto hubiera sido el caso, qué sé yo, que esto hubiera salido forzado por mayoría y hubiera sido o agarrado de los pelos entre gallo y medianoche, pero te repito, esto estuvo en el Consejo Deliberante como para estudiar y analizar o para que cada sector que represente a algún otro sector pueda ir y conversarlo más de 15 días, o sea, no fue una cosa entre gallo y medianoche, porque si no, con ese criterio, cada vez que se presenta la ordenanza fiscal impositiva, tendríamos que hacer una asamblea para ver si todo el mundo está de acuerdo o no con las tasas que figuran ahí, y creo que no es así. Para eso figura, o nuestro sistema es representativo, implica eso. Hay alguien que está representando en mayor o menor medida a otros sectores, porque es imposible hacer una asamblea de 40.000 personas para ver si estamos todos de acuerdo o no, ¿no? Y bueno, un poco pasa por ahí. Yo lo entiendo que por ahí ellos que están nucleando a un sector, los reclamos de los comerciantes van a ir a la Cámara de Comercio, no van a ir al Consejo, y entiendo su posición,
pero repito, los 16 concejales votamos esta norma, o sea que de última achaquémosle a todo el espectro político esta responsabilidad. Con esto digo, queda descartada la posibilidad de reevaluar o hacer algún tipo de cambio en la ordenanza. Yo no te voy a adelantar cuál va a ser el voto, pero digo, de algún modo creo que se induce de lo que te acabo de decir. Nosotros, si hubiera que reconocer algún error lo reconoceríamos, pero en general en este tipo de normas que están estudiadas y analizadas y aprobadas por unanimidad no vamos a modificar seguramente nuestra posición, ¿no? Repito, creo que está debidamente justificada cuál es el criterio y el objetivo de esto, y si nosotros nos olvidamos del concepto de solidaridad, esto hubiera sido una tasa más para recaudar, y no es eso. Esto es una tasa que tiene un fin específico, y repito, creo que en el análisis de los casi 16 días que tuvo esto en el Consejo Deliberante, hubo tiempo para ahondar y buscar y ver qué perjuicio, qué beneficios tenían, y para nosotros la aprobación por unanimidad claramente muestra la comprensión en su momento de cuál era la tasa. Ahora, si hay un cambio de criterio y hay un retroceso, cada cual que se haga cargo de eso, ¿no? Walter, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Bueno, te agradezco a vos la posibilidad que me das para, si se quiere, aclarar, o por lo menos que se entienda cuál es el concepto de lo que nosotros intentamos plasmar en la ordenanza 94. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, Walter Castiglia, concejal del Frente de Todos, la explicación, el cronograma de cómo se fue dando esta ordenanza que impone una tasa extraordinaria a quienes consideran, según 3 ítems, que son las personas menos afectadas por el aislamiento obligatorio. En este caso, digamos, a modo, lo quiero titular de una manera y quiero resumirlo, pero no quiero que quede violento, pero digo, solidarios por ordenanza. De esa manera se plantea esta ordenanza que ya prácticamente se puede anticipar, no tendrá modificaciones.